Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios ya nos enlazamos. Esperamos que todo en la disposición del Señor fluya. A veces se nos atora la transmisión, pero creemos que todo está bien y parece que de repente fallan las cosas, pero nosotros nos estructuramos, nos organizamos y el Señor es el que dispone. Vamos a orar, hermanos. Les pido que oremos. Vamos a orar por José Antonio, ¿verdad? El hermano de nuestra amada hermana Viviana, que pues tiene una situación complicada de cáncer de colon. Entonces, oremos por él, principalmente por su salvación. Y pues le pido que oremos los que estamos aquí, gracias a Dios, a pesar de que está lloviendo muy fuerte acá, y nuestros hermanos que están enlazados ya por internet. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos este tiempo. Gracias porque nos podemos gozar delante de tu presencia, Señor. Gracias por este estudio y gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiados al trono de gracia como hijos para pedirte, Señor, por la vida espiritual de José Antonio, Señor. Padre, tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres bueno, Señor, tú eres poderoso. Y Señor, en ti está la salvación de este varón, Señor. Por eso te pedimos que extiendas tu mano, Señor, para salvarlo. Que extiendas tu mano, Señor, para tener misericordia de él. Gracias, Dios, porque podemos pedir también, Señor, por el crecimiento espiritual de esta iglesia. Queremos pedirte, Señor, que sigas perfeccionando nuestros imperfectos corazones para gloria y honra tuya, Dios. Gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos entender y aplicar este conocimiento, Señor. Que no sea para vanagloria, sino sea para bendecir tu santo nombre, Señor, para amarte más y amar a nuestro prójimo más, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Está bien duro el aguacero. Siéntense, por favor, hermanos. No se preocupen, no es el diluvio. El Señor prometió que ya no iba a pasar esto. Está lloviendo bien fuerte. Bien, a ver si me escuchan allí en la cabina, a ver si podemos subir un poquito el audio de acá del salón para que puedan escuchar los hermanos, porque con la lona y el agua tan dura, pues no se alcanza a oír tan bien lo que estoy diciendo, ¿no? Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 27. Primera de Juan, capítulo 2, 18, 27. Gracias por subirle ahí al volumen. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, y vamos a leer hasta el 27. ¿Ya están ahí? Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Por favor, póngale ahí el ojo a esa palabra, permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también
al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, otra vez la misma palabra en sus distintas conjugaciones, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros otra vez. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece, otra vez la palabra, en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado otra vez, permaneced en Él. Algo que, perdón, me han enseñado en el seminario es que cuando encontramos una palabra repetida varias veces en un texto, hay que poner mucho el ojo en eso, porque seguramente de eso está hablando el texto, acerca de esa palabra. Y vamos a darle su énfasis debido cuando pasemos por ahí, por los versículos 24, 25, 26, 27. Pero ya hemos visto, hermanos, hemos visto que los anticristos tuercen la fe. Eso ya lo vimos, la alteran. Los anticristos no les interesa la sana doctrina. Simple y sencillamente les interesa las falsedades. A los anticristos no les interesa la gente inconversa, la gente que no cree en Cristo. Si una persona no es cristiana, a un anticristo no le interesa. A un anticristo lo que le interesa son los cristianos, y lo que le interesa hacer a los cristianos es destruirlos. Y la forma de destruir a los cristianos es a través de la falsa doctrina, de mentiras, como lo define el apóstol Juan. Entonces al anticristo, a los anticristos, mejor dicho, no les interesa a los inconversos. Un anticristo es un hijo del diablo. Un inconverso, una persona que no cree en Cristo, aunque se oiga muy fuerte, no es un hijo de Dios, es un hijo, es una hija del diablo. Y así lo dice la epístola de Primera de Juan. No se anda entre las ramas, es verdad. A los anticristos no les interesa los hijos del diablo. A los anticristos les interesa los hijos de Dios. ¿Para qué? Para seducirlos, porque esa es su estrategia. Es su estrategia. Los quieren sacar de la permanencia, los quieren sacar de esa comunión, porque esa es la estrategia de los anticristos. Los anticristos no solamente no son parte de la iglesia, sino también dividen la iglesia a través de sus herejías. Y quieren hacer de eso dentro de la iglesia, a través de la predicación de falsedades, quieren retirar de la comunión a los verdaderos creyentes. Pero debemos de confiar. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Santo. Y la unción del Santo, el Espíritu Santo, va a hacer que nosotros permanezcamos en la palabra, en la realidad doctrinal, y permanezcamos en la iglesia. Realmente, hermanos, tenemos una gran esperanza los que somos cristianos, porque tenemos constancia, porque conocemos la verdad y también identificamos la mentira para desecharla, para hacerla a un lado. Entonces, estos anticristos tienen un propósito. ¿Cuál? Atacar a los cristianos maduros, conocedores de la palabra de Dios, que conocen profundamente la realidad de quién es Cristo. No, si se fijan en el principio de nuestro pasaje que hemos estado estudiando en estas semanas, dice hijitos. O sea, se refiere a cristianos inmaduros, ya son cristianos, pero son débiles. Quieren agarrar a esos infantes en la fe, quieren seducirlos. Son fáciles de engañar. Estos que son fáciles de engañar son los que no conocen la palabra de Dios. Y desafortunadamente hay muchos creyentes, hermanos, que tienen ya mucho tiempo en el Evangelio, ya tienen mucho tiempo en la fe, pero son ignorantes. A veces uno puede hasta llegar a cuestionar su conversión, porque realmente un verdadero cristiano no se queda en la infancia espiritual, prosigue, madura, crece para hacerse una persona madura en la fe. Pero los anticristos no les interesa a los inconversos, lo que les interesa son los cristianos. Y a los que van a atacar, solo a los cristianos que no leen la palabra de Dios y no tienen una doctrina firme de quién es Cristo. Y a esos van a engañar. Y a esos van a intentar seducir, porque esa es la estrategia de estos sensuales, porque los anticristos son sensuales, son espiritualoides, son gente que cautiva con sus sensaciones
a la iglesia, y a esos que son niñitos espirituales, hijitos espirituales, hijos de Dios, pero muy inmaduros, los van a seducir. ¿Para qué? Para, a través de sus sensualidades, para descarriarlos, sacarlos del camino, sacarlos del redil. Sacarlos del camino, ¿por qué? Yo creo lo más apropiado, porque aquí Juan está hablando de un caminar en luz, ¿no? Y lo que quieren los anticristos es agarrar a los infantes espirituales, a los infantes que no están conociendo la palabra de Dios, para sacarlos de ese camino de luz, como ellos están fuera de ese camino de luz. Entonces, estos sensuales, estos seductores, utilizan mucho la seducción, y la seducción acarrea la idea de descarriar al que es seducido. Esto no es una sorpresa, pues la misma Escritura nos advierte solemnemente de esto. Vayan a 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Gracias a Dios que ya se tranquilizó y no veo a Lalo empapado. Sí, estás empapado, hermano. Quítate esa chamarra. ¿Quieres una seca, hermano? Aquí está la mía y no tengo frío. Mira, te trajiste tu cobijita. Sí, no. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, postreros ya sabemos que son esos tiempos, son los tiempos entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, hermanos, nosotros estamos apercibidos. Es impresionante, hermanos, pero yo no sé si alguna vez te diste cuenta de esos versículos cuando éramos infantes espirituales, porque creo que esta iglesia está madurando. Veíamos esos versículos y no veíamos así la alerta, ¿no? El foco ahí diciendo, cuidado, cuidado, cuidado con esos espíritus engañadores, cuidado con esos sensuales, con esos engañadores, con esas doctrinas de demonios, cuidado, cuidado. No nos seguíamos. Pero la Biblia siempre, a través de los apóstoles, a través de los profetas de Dios, ha exhortado y nos ha llamado la atención acerca de estos sensuales, de estos anticristos. El mismo Señor Jesucristo le llamó a Satanás el padre de mentira, lo sabemos en Juan 8:44. Si lo estudias en tu casa, estaría muy bien. Pero el propósito de Satanás es engañar a los creyentes, enseñándoles falsas doctrinas. Te pido que vayas a 2 Corintios 11:1-4. Segunda a los Corintios 11, versículo 1-4. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios. O sea, está diciendo Pablo, este es mi celo, y mi celo no es el celo humano, es el celo de Dios. Es el celo que tiene aquel creador, aquel que puede decir, ¿sabes qué? Yo soy Dios y por eso te celo. Mi celo no es pecaminoso. Mi celo es porque yo te creé. Mi celo es porque yo soy el que te sustenta. Y tú estás entregando tu corazón, tu vida a otros, cuando yo soy tu proveedor, ¿no? Y dice ahí, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, está diciendo, yo los he guiado a Cristo para presentarlos como una virgen pura delante de nuestro Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Sensualidad, ¿te fijas? Sensualidad. No es una realidad doctrinal, no es la palabra, sino son sensaciones. Y ese es el medio de Satanás, la sensualidad. Y de los anticristos, ese es su medio, la sensualidad. Sí, Lupita. Éxodo, Dios es un Dios celoso, exactamente, en Éxodo 20. Entendiendo que ese celo de Dios no es un celo pecaminoso, sino es el celo de aquel que es el creador de todas las cosas. Y a Él le debemos, no a otros. En el contexto vemos en Éxodo 20 que no te postrarás delante de otros dioses. ¿Por qué?
porque simple y sencillamente esos no existen. Esos no son los creadores. Ellos no, ninguno de ellos es el creador ni el proveedor. Así es, mi hermana. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, no a nuestro Jesús, ¿y qué otro Jesús hemos encontrado en Primera de Juan? Un Jesús que dicen no es el Cristo. Ese es otro Jesús. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús histórico. Ese no es el verdadero Jesús. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, os hemos como apóstoles, o si recibís otro espíritu, y espíritu se refiere a otra persona que les enseñe otra doctrina acerca de Jesucristo, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, lo están tolerando. No lo toleren. Hermanos, la iglesia debe tener mucha paciencia. Platicaba con unos hermanos el fin de semana, sábado y domingo. La iglesia debe tener mucha paciencia para el crecimiento espiritual de cada hermano. Debemos de tener mucha paciencia, pero lo que no podemos soportar es el pecado y es la falsa doctrina. No la toleremos, ni a un falso maestro, no te estoy diciendo que lo quememos en leña verde, ¿verdad? Porque no somos la iglesia católica romana. Nunca Jesucristo dijo que la iglesia tenía que perseguir a muerte a los que predican un evangelio distinto, a un Cristo distinto. Nunca. Aún nosotros, por predicar un verdadero Cristo, un evangelio correcto, vamos a ser perseguidos, pero nunca Cristo dijo que nosotros persiguiéramos a los que alteraran su nombre, a los que deshonraran, dijeran herejías de él. Nunca la iglesia va a perseguir a los que estén en una postura distinta a la realidad de la Biblia, nunca. Pero no podemos tolerar nosotros ese tipo de doctrinas. Segunda a los Corintios 11, 13, 15. Porque estos son falsos apóstoles. Fíjate, Cristo tiene verdaderos apóstoles, ¿sí o no? Pero el diablo, ¿qué es? ¿Dios qué es, hermano? Dios es el creador. ¿Y qué es el diablo? ¿Es creador? Es falsificador. Él nada más falsifica. Y cuando Dios tiene un verdadero apóstol, Cristo tiene un verdadero apóstol, el anticristo tiene sus apóstoles. Pero ¿cómo es la definición de esos apóstoles? Falsos. Falsos. Acuérdense de una cosa, Dios es el creador y el diablo es el ¿qué? El falsificador. ¿Dios tiene su hijo? Sí, Jesucristo. ¿Y el diablo tiene su hijo? Sí, el anticristo. Entonces, si se fijan, esa es la competencia del diablo. Obviamente, hermanos, no hay competencia. Corrijo, no hay competencia. ¿Quién podrá competir contra Dios? Pero vean 2 Corintios 11, 13, 15. Porque estos son falsos apóstoles o obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, se hacen pasar como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, el mismo Satanás se hace pasar como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin es conforme a sus obras. ¿Cuáles son sus obras? La mentira. ¿Y cuál es su fin? La mentira. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Por sus frutos los conoceréis. Entonces ahí tienes una expresión distinta a esta expresión del Señor. Conforme a sus frutos los conoceréis, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces la realidad, hermanos, es que no deberíamos de aceptar todo lo que dice una persona acerca de Cristo, aunque diga que es cristiano,
Y aunque diga, hermanos, que ama la Biblia, no tendríamos que aceptar todo lo que diga una persona. O sea, aunque yo venga aquí a predicarles, hermano, no tendrían que aceptar todo lo que yo les diga. Si es verdadero, lo aceptan. Si es mentira, hermanos, me lo hacen saber y me confrontan. Yo se los decía desde hace como 3 años y medio, ¿verdad, hermana? Cuando yo diga una cosa que no es conforme a Cristo, que no es conforme a la palabra de Dios, tú tienes todo el derecho de venirme a decir, ¿sabes qué? Eso que acabas de decir no es conforme a la Biblia. Y es la exhortación, no me oigas a mí, escúchame a mí y corrobora y filtra a través de la palabra de Dios todo lo que diga. Todo lo que diga. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia esté abierta y se esté predicando, cualquier persona malintencionada puede torcer un pasaje bíblico. Lo puede torcer. O sea, puede agarrar un pasaje bíblico para decir lo que él quiera y no lo que Dios quiso decir. Sacar un texto de su contexto, vaya, y crear con ese un pretexto, una falsa doctrina. Vayan a 2 Corintios 4, 1, 2. Me voy a poner la chamarra. 1 Corintios 4, 1, 2. Perdóname, 2 Corintios, 2 Corintios. Ya ven, ya me está linchando, qué bueno, ya hasta se ponen a brinco. No, está mal, quién sabe qué tanto. Oye, deme chance, me estoy equivocando de pasaje, no estoy diciendo una herejía, hombre, no te pongan en ese plan. Ya me van a quemar en leña verde ustedes. 2 Corintios 4, 1, 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias. O sea, ¿a qué tenemos que renunciar? Al ocultismo, a la vergüenza de eso, no andando con astucias, queriendo manipular la palabra de Dios, porque eso es astucia, ¿no? Tergiversar la verdad para decir una mentira. Tomar la verdad para decir una mentira. Por eso el apóstol Juan dice en nuestro pasaje que estamos estudiando, ¿vendrá de la verdad, vendrá de la verdad la mentira? O sea, dime una cosa, ¿qué relación tiene la verdad con la mentira? Ninguna. Mentiras, ¿qué genera? Mentiras. ¿Qué genera la verdad? Verdad. Pero hay astutos que mezclan la verdad con la mentira para decir sus mentiras. Y dice, nosotros no andamos así, ni adulterando, doló, la palabra en griego, doló, falsificar la palabra de Dios, falsificar un Cristo, falsificar un evangelio. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando te vienen con otro Cristo y otro evangelio? ¿Qué tienes que hacer? Desechar esa copia, desechar esa mentira, adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, hermanos, el adulterador de la palabra de Dios es Satanás y los anticristos. Creo que hay algo maravilloso, hermanos, que ya no especulamos con esta cuestión de anticristos. Ya no estamos ahí en tiempos apocalípticos que los anticristos son cuestiones espiritualoides. No, anticristos son simple y sencillamente suplantadores de la verdad. Anticristos, ¿van en contra de Cristo o quieren suplantar a Cristo? Esa es la definición. Entonces los anticristos los hay hoy y los había desde la iglesia primitiva del primer siglo. Sí, mi hermano. Sí. La bestia, sí, es el anticristo. ¿Mande? Sí, ese es el anticristo, o sea, ese es el anticristo. Pero sin embargo, si te fijas en el texto de Primera de Juan, lo que estamos viendo en este pasaje de Primera de Juan capítulo 2, se refiere muy levemente al anticristo, a ese ser
que se presentará escatológicamente en el futuro. Lo vamos a estudiar muy bien porque entramos ahorita a Mateo 24 y 25. Pero Juan está dando un énfasis más fuerte en la cuestión de los anticristos. De alguna forma la iglesia sabía que cuando estuviera cerca el anticristo, la concentración de anticristos iba a ser más grande en la iglesia. Y ya estaba pasando en la iglesia del primer siglo. Estamos considerando que esta epístola de Primera de Juan fue escrita antes del cumplimiento del primer siglo de la iglesia. O sea, antes del siglo 100 después, del año 100 después de Cristo. Ahí es donde ya se estaban manifestando los anticristos. ¿Y cuáles eran los anticristos? ¿Qué decían los anticristos? ¿Por qué eran mentirosos los anticristos? Porque decían que Jesús no es el Cristo, que Jesús no es el Mesías. Y esa es una de las más grandes herejías que han existido en la historia de la vida cristiana, de la historia del pensamiento cristiano. Es uno de los más grandes herejías. Entonces, no podemos aceptar eso. ¿Por qué? Porque viene de Satanás. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Y él falsifica a sus apóstoles. Falsifica todo lo que puede falsificar. Yo les decía que Dios es el creador y Satanás es el falsificador. Él imita todas las obras de Dios. Dios tiene hijos, Satanás también, ¿sí o no? La Biblia dice que estos son los hijos de Dios. ¿Y estos son los hijos de quién? Estos son los hijos de Dios porque ¿por cuál es su distintivo? Creen en Jesucristo como su Mesías y es su Salvador. Y todos los demás, y aquí está lo duro, ¿no? Porque el que desecha al Hijo, ¿desecha a quién? Entonces, si desechó al Hijo, no es un hijo de Dios, desechó también al Padre. Y aunque diga que cree en Dios, es un hijo del diablo. Eso es lo tremendo. Si se fija, la epístola que tenemos en las manos, hermanos, que hemos estado estudiando en estos días, en estas semanas, es una epístola de blanco y negro. ¿Eres o no eres? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo del diablo? ¿Eres un anticristo o eres un pro-Cristo? Es más, te voy a decir, ya ni le voy a poner pro-Cristo, eres cristiano. Eres un ungido. Tú eres un ungido. ¿Con qué? Con el Espíritu de Dios. Ustedes tienen la unción del Santo. ¿Y los otros qué tienen? La unción de la mentira, la unción del diablo, la unción de la manipulación. Son sensualoides, son manipuladores. Entonces el diablo tiene sus hijos, tiene su iglesia, tiene su anticristo, tiene a los suyos. Lo vimos en 2 Corintios 11:13. Tiene falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Aún el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, se hace pasar por santidad, cuando realmente es la personalización del mal. Dios tiene la verdad, Dios tiene su evangelio, el verdadero evangelio. Satanás tiene un evangelio falso. Vayan a Gálatas 1:6. Hermanos, a Satanás no le interesa jalarle las patas a un cristiano. Que de repente llega a los hermanos, ¿qué cree, pastor? Hermano rey, vi al diablo, soñé con el diablo y fue horrible, me quiere desviar. No, esa no es la artimaña del diablo, jalarte las patas, ¿no? La artimaña del diablo es que creas un evangelio distinto. La artimaña del diablo es que creas en un Cristo distinto. Porque déjame decirte una cosa, hermanos. ¿Un cristiano puede ser engañado? Bueno, te pregunto, ¿un cristiano puede ser engañado? Sí. Y casi la mayoría de los que estábamos aquí fuimos engañados. Pero un verdadero cristiano, cuando tiene la unción del Santo, no permanece en la mentira toda su vida. Un día se va a dar cuenta, porque tiene la unción del Santo. Y un día se va a dar cuenta del error, de la mentira,
y va a desechar eso y va a buscar la verdad, un verdadero creyente. Pero una persona que dice que es cristiana y se pasa toda la vida en un lugar donde se predican herejías y a todas esas herejías cada domingo les dice amén, 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 amén. Ese, aunque diga que tiene 50 años de cristiano, lo más probable es que no tiene la unción del santo. Y eso es lo grave. Gálatas 1:6, estoy maravillado. Fíjate, las palabras de Pablo dice, estoy escandalizado. Estoy estupefacto de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo es posible que ustedes hayan seguido un evangelio? Hermanos, ¿ya leyeron Gálatas? Es una regañada, pero dura. Al grado que Pablo les dice, Gálatas estúpidos. Así dice el texto en griego, no me veas feo. Luego dicen, ya Raimundo ya está diciendo groserías. No, así dice el texto, nada más que la Reina Valera 1960, pues ellos lo hicieron más romántico. Gálatas insensatos, pero realmente es Gálatas estúpidos. ¿Cómo es posible que conociendo la verdad se hayan dejado seducir por un evangelio diferente? O sea, que no tienen la unción del santo, casi parafraseando a Juan, que no tienen el Espíritu Santo para darse cuenta de que lo que les estaban predicando esos sensuales, los estaban engañando, les estaban vendiendo, les estaban ofreciendo un evangelio distinto, y un evangelio distinto conlleva un Cristo distinto, un Cristo que no es el bíblico. No que haya otro evangelio, no que haya otro. O sea, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos Cristos hay? ¿Cuántos Dios hay? ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Tendría que corregir. Espíritu Santo, 1. Dios, 1. Cristo, 1. Evangelios, 1. Escrituras, palabra, Biblia, ¿cuántas? 1. La de Mormón, 1. Esta, no la de ellos. Y si viene una ángela, bueno, ya me estoy adelantando. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, fíjate cómo está diciendo, si aún nosotros, siendo yo un apóstol de Jesucristo, fíjate hasta dónde llegó, aún yo, que soy un apóstol de Jesucristo, aún si llegara Pedro, aún si llegara Felipe, aún si llegara cualquiera de los 12, a predicarles un evangelio distinto, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, como pasó con los mormones, con el famoso Moroni, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que maldito de Dios. Maldito. O sea, no es bendecido, es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, otra vez, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Entonces, hermanos, del tiempo que se escribió esta epístola a este tiempo, ¿el evangelio ha cambiado? Es el mismo. Es el mismo mensaje, la misma Biblia, el mismo Dios. Y así como Dios es inmutable, que no cambia, así su evangelio, así su palabra, inmutable. No le podemos cambiar nada de lo que enseñaron los apóstoles. Eso es donde se edifica la iglesia, en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos no hablaron de su ronco pecho, ellos predicaron lo que Cristo les enseñó. Y si alguien viene a predicar o a enseñar un evangelio distinto al que enseñó Jesucristo a sus apóstoles y sus apóstoles a la iglesia, ese sea un maldito de Dios. Sí, hermano.
La Biblia de las Américas, la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, todas esas Biblias. En la traducción, básicamente, hermano. Mira, rápido te explico ya que no me metes en esas. ¿Ya? No, está bien, es clase, hermano, no es predicación. Cuando es predicación me preguntas terminando, ¿no? Cuando es clase me preguntas aquí y enriqueces la enseñanza. Dios habló a los apóstoles, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Dios habló a los apóstoles. Pablo redactó 13 epístolas, ¿inspirado por quién? Por Dios, ¿no? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo tenía amanuenses o escribas o gente que le ayudaba a redactar. Imagínate más cuando estaba en un cepo, cuando estaba en un calabozo romano preso, pues qué facilidad tenía, más sin embargo tenía la libertad de poder decirle a una persona, escribe, ¿no? Esas epístolas no las tenemos originales, ya no existen, pero lo que sí existen son cientos, miles de copias de esa original. Y lo que hacen los expertos bíblicos es reunir todos los escritos que existen y unirlos en uno. Y resulta, hermano, providencialmente por la obra del Espíritu Santo, porque no solamente el Espíritu Santo escribió la palabra, sino que preservó la palabra, tú te das cuenta que todos los escritos, cuando los unes, son iguales. Y cuando hay diferencias, son ortográficas. Ortográficas, pero no doctrinales, no teológicas. Entonces, hermano, esa es la Biblia, esa es la palabra. Ahora, traducciones: King James para los ingleses, Reina Valera ¿para qué? Reina Valera 1960, una de las mejores Biblias, incluso más apegadas a la estructura, ¿cómo se llama? Del idioma griego que fue escrito el Nuevo Testamento. Esas son traducciones. Y las traducciones, hermano, son perfectibles. La Biblia no tiene errores. Las traducciones pueden ser perfectibles. Y perfectibles se refiere a que, ¿sabes qué? Aquí en la Reina Valera tendría que haber dicho mejor así. O en la Biblia de las Américas está mejor traducido, ¿no? Pero son traducciones. Pero la Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene errores. Entonces, recuerden una cosa, cuando hablen de escritos críticos, a eso se refiere. A los escritos que tenemos extraídos de la reunión de todas las copias de un original que prácticamente coinciden todo. Imagínate, hermanos, dicen, de la epístola primera de Juan hay, no sé el dato, pero por decirte algo, 500 copias. Pero resulta que cuando ven las 500 copias, todas coinciden. Y cuando no coinciden es porque se le acabó la pluma, digo la tinta al amanuense, o se le fue un error ortográfico no significativo. No tenemos originales, hermano, pero sí tenemos miles de copias. Y lo más maravilloso es que estas copias, hermano, cuando se escribió esta epístola, la original, la proximidad de estas copias es de 10 años. O sea, imagínate, muy fresco el asunto. ¿Cómo se te fue el año este año? ¿Cómo se te fue el año este año? Yo fui a sacarme punta con el peluquero hoy y ya sabes, los peluqueros son profetas, ¿no? Y lo primero que dice, se fue el año como agua, ¿verdad? Sí, como agua se fue el año, o sea, se fue rapidísimo. Ahora, ¿tú recuerdas hace 10 años dónde estabas? Seguramente sí. Y a lo mejor hasta puedes escribirlo, ¿no? Puedes decir, ¿sabes qué? Así pasó, porque le tienes todavía bien fresco. No estamos hablando de 50, no estamos hablando de 100, no estamos hablando de 200, 300, estamos hablando de una proximidad donde dices, ¿sabes qué? Prácticamente es igual. Ahora, estoy hablando de una vivencia, pero cuando se trata de algo escrito, olvídate, ahí ya no hay error. Ahí ya no hay error. Entonces a eso se refiere, hermano. La Biblia es una, pero traducciones hay muchas. Y gloria a Dios que tenemos traducciones. No solamente la del latín, ¿verdad? La católica. Porque imagínate, aquí estuviera yo.
Y todos que dicen, amén, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? No, pues no. Imagínate echarte una reunión aquí donde simple y sencillamente estás oyendo un cuate hablando en latín. Dice que la Biblia y tú no puedes corroborarlo. Hoy tienes la Biblia en tu idioma y puedes corroborar que lo que está diciendo aquí esta persona es conforme a lo que dice ahí en tu Biblia, porque yo no tengo otra Biblia. Es más, Aarón, tú puedes tener la Biblia de las Américas y yo puedo tener aquí la Reina Valera y vamos a coincidir. Y si tú encuentras una diferencia, no va a ser para discutir, sino para enriquecer. Eso va a ser lo maravilloso. Eso es lo maravilloso, hermano. Entonces, fíjate, regresemos ahí, gracias, hermano. Sí, pregunten, si puedo contesto, y si no investigo y les digo, y si no, pues quien sepa. Tenemos hermanos que han terminado aquí el seminario, hay hermanos que están ahorita en una capacitación hermosa, tenemos hermanos que están creciendo en la fe, tenemos una hermana aquí que también conoce mucho de la palabra de Dios, tenemos hermanas que tienen más de cristianos que nosotros, o sea, enriquezcamos esto, pero hagamos una cosa, concentrémonos en esto. Acuérdense de una cosa, aquí está prohibido decir yo opino. Tus opiniones déjalas allá afuera. Aquí no opinamos. Aquí nos regimos bajo la palabra de Dios. Es que yo pienso, pues no, pues piensa si quieres, pero aquí no vengas a pensar. Porque acuérdate de una cosa, lo dice Santiago en su epístola, el pensamiento humano es terrenal, animal y diabólico. No queremos ese pensamiento de la iglesia ni que gobierne a la iglesia, ¿no? Entonces, Gálatas 1:6, Pablo está pero súper enojado, porque les anunciaron un evangelio distinto y lo aceptaron. Versículo 11, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según mi nombre. Fíjate, se los hago saber, que el evangelio que yo anuncié no es según quién. Según yo, según hombre, ¿no? No fue de hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de un hombre alguno, sino por revelación de quién, de Jesucristo. Entonces, fíjate, dice aquí, ya nada más faltaba en la traducción, Lalo, ay no más, ¿no? Ya nada más faltaba que dijera eso, ¿no? Obviamente un evangelio, yo te pregunto una cosa, si el verdadero evangelio produce hijos de Dios, ¿qué produce un falso evangelio? Hijos del diablo. ¿Cómo recuerdo los ayes del Señor Jesucristo en Mateo 23 cuando les dijo a los escribas y fariseos que cuando salían a predicar su mensaje, su evangelio, recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, pero una vez hecho lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos? Fíjate. O sea, cuando alguien sale y cuando hacen sus campañas evangelísticas de su falso evangelio, solamente salen a ser gente peor que ellos. Peor que ellos. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lengua? Juan 8:43. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, ¿por qué no entienden mi lengua? ¿Por qué no entienden mi mensaje? ¿Por qué no entienden el evangelio? Porque no podéis escuchar mi palabra. Eso es lo que pasa. Y no hemos visto en el contexto. No quieren escuchar la palabra. ¿Ah? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y como él fue homicida y inspiró al primer homicida que fue Caín, eso mismo quieren hacer conmigo, me quieren matar, dice Jesús. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? Y de mentira. Entonces, los que siguen a esta tendencia, ¿qué son? Guiados por mentira, inspirados por mentira, viven mentira y predican ¿qué? Mentira. Entonces aquí, hermanos, ¿cómo un verdadero creyente puede detectar las falsedades de
de anticristos. ¿Cómo puede detectar la falsedad y puede diferenciarlo de la mentira? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Vayan, regresemos por favor. Aquí encontré un montón de cosas, hermano. Yo creo que nos vamos a tener que escarbar otras 2 clases, pero bueno, no estamos corriendo. Primera de Juan 2:24. ¿Cómo podemos detectar la falsedad de la verdadera fe, de la doctrina verdadera? Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Te fijas? Lo mismo que decía Pablo, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿A quiénes? A los que permanecemos en la verdad. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Ay, hermano, ahorita vemos eso. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Esto les hemos escrito para que puedan identificar a los engañadores. ¿Y quiénes son los engañadores? Versículos más arriba. Los mentirosos. ¿Y quiénes son los mentirosos? Los que dicen que Jesús no es Dios. No, Jesús era un buen hombre. Jesús era un profeta, nada más. Jesús era un buena onda como Mahatma Gandhi. No, Jesús es Jesucristo. Jesús, hombre. Cristo, Dios. El hombre, Dios. Jesús es Dios. Jesús es la persona con 2 naturalezas, humana y divina. Y no la puedes separar. Nunca. Como decían los que predicaban ese falso evangelio dentro de la iglesia, los gnósticos, ¿te acuerdan? Que decían no. Jesús se separaba. Y de repente era hombre y de repente era Dios. Y cuando caminaba sobre las aguas era Dios, era un espíritu. Porque Dios es espíritu, Juan 4. ¿Verdad? Pero cuando tuvo hambre o tuvo que ir a la higuera, ¿te acuerdas? Para ver si tenía, oye, si era Dios, Él no es omnisciente. No, pero alguien está dando su naturaleza humana para ver si tenía. Él tenía hambre, Él dormía, Él se cansaba. ¿Por qué? Porque era verdaderamente hombre, pero también era verdaderamente Dios en una sola persona, Jesucristo. ¿Te das cuenta de la herejía que estaban predicando ahí? Pero dice, si lo que habéis oído desde el principio, la realidad del evangelio, de la persona de Cristo, permanezca en nosotros. O sea, continúen en esa verdad. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No los separes. El Padre y el Hijo son ¿qué? Uno. No los separes. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Para quiénes? Para los que ¿qué? Para los que permanecen. ¿Llegaremos a qué? A la vida eterna. Pero la unción que vosotros recibisteis, y eso fue una sola vez, no es que tengas que ir a recibir la unción a cada rato, porque parece que hay hermanos que creen que son como coches, que se les acaba el Espíritu Santo, ¿no? Ya cuando les llega a empty, tienen que ir a un evento espiritual para que los recarguen del Espíritu Santo. Lleno, eres lleno, y ay, me estoy llenando del Espíritu. Y empiezan a temblar porque ya sienten que ya están a full otra vez. No, pero la unción que vosotros recibisteis, ¿cuántas veces? Una. ¿O cuántas veces ves ahí? Realidad. Recibiste de Él, permanece, no se te va, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Tienes el Espíritu Santo, el mejor maestro, y no tienes necesidad de que venga un anticristo a que te enseñe. ¿Por qué? Porque la unción del Santo te va a ayudar a entender la verdad,
a permanecer en la verdad, a identificar la mentira y desechar la mentira. Porque tienes la unción del Santo y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced. Si ustedes conocen la sana doctrina y conocen la realidad de las Escrituras y conocen la realidad de quién es Cristo, entonces perseveren en Cristo. Permaneced en quién. Ese pronombre, ¿quién es? Jesús, en Él. Entonces un verdadero creyente tendrá la verdad y desechará la mentira. ¿Por qué? Porque depende de las enseñanzas del Espíritu Santo. Depende de las enseñanzas del Espíritu Santo. Todo creyente tiene esa cobertura, tiene la unción del Santo, tiene la presencia del Espíritu Santo. Estos creyentes son guiados por el Espíritu de verdad, según dice Juan 14:17. Te lo leo, Juan 14:17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no pudo recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, están ungidos de Él, están cubiertos por Él. Jesucristo se los ha dado, se los ha ministrado, porque mora en vosotros y estará. ¿A qué te suena? ¿Futuro? Pero realidad, estará. Y cuando llegue y esté, ¿cuántas veces se va a ir? Nunca. El Espíritu Santo se va, como dicen algunos, es que ya lo contristaste si se va. No, eso no dice la Biblia. Sí dice que se contrista, pero nunca dice que se va. Ahí mismo en ese contexto dice que Él es la garantía de nuestra redención. Él es el sello. Pero los que no son guiados por el Espíritu de verdad son guiados por el espíritu del error. Vayan a 1 de Juan capítulo 4, versículo 3. Fíjate otra vez esa situación. 1 de Juan capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Jesucristo ha venido, ¿qué no nació? Sí, pero también vino. Ah, caray. A ver, explícame eso. Ya estoy viendo así ojitos de que, a ver, ¿qué estás diciendo? Ha venido, tú naciste, pero Él vino, porque Él es Dios y se hizo carne para estar entre nosotros y morir en una cruz. La manifestación más exacta de que Jesús es un hombre verdadero es que murió en una cruz. Dios no muere, pero los hombres sí. Jesús murió verdaderamente en una cruz. Y todo espíritu, ¿a qué se refiere? Recuerden una cosa, siempre tienen que ver los contextos. Se refiere a falsas enseñanzas. Espíritu se refiere a un falso maestro, a un anticristo, a uno que está predicando que Jesús no era hombre. Fíjate, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y todo espíritu que no confiesa, ahí está el no, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora vean el versículo 6. Nosotros somos de Dios. La diferencia. Los anticristos no son. ¿Por qué? Porque dicen que Cristo no es Dios. Esos son los anticristos, pero nosotros somos de Dios. Acuérdate de una cosa, la estructura de la epístola. Blanco, negro, blanco, negro. Grises, no. Blanco, negro. ¿Eres o no eres? ¿Eres de Dios o no eres de Dios? ¿Eres del diablo o eres de Cristo? ¿Tienes la verdad o tienes la mentira? ¿Andas en luz o andas en tinieblas? ¿Qué eres? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿No? ¿Te acuerdas que esta epístola era la primera que nos pedían leer cuando llegábamos a Cristo?
¿Tú crees que sea la epístola más adecuada para decirle a un recién convertido? Esta es la epístola más adecuada para aquellos que ya tienen 5 años, 10 años y que todavía están creyendo herejías. Léete primera de Juan, hermano. ¿Para qué andes diciendo, a ver si estás correcto en todo lo que estás diciendo acerca de Cristo? Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. O sea, ¿qué está diciendo? El que es de Dios, cuando escucha esto, escucha. Pero el que no es de Dios, cuando escucha esto, ya no regresa. Ya no regresa. No le entendí nada. O no me pareció lo que dijo. O yo no creo eso. Cualquier diversidad de esos ya no regresa. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿no? Entonces, los falsos cristianos niegan la unidad hipostática de la naturaleza divina, la naturaleza humana en una sola persona, Jesucristo. Lo niegan, lo niegan. Como hemos entendido, hermanos, un verdadero cristiano no debe de tragarse todo lo que le dicen. Mira, me han dicho, puedo ver cosas en YouTube, ve lo que quieras. Prohibido que un pastor prohíba. Prohibido, yo les voy a decir aquí, prohibido que vean todos los mensajes de John MacArthur. Yo no puedo hacer eso. Vean a John MacArthur. Prohibido que vean a Guillermo Maldonado, Cash Luna y todo eso. Es como me gustaría prohibirles, porque esos son anticristos. Pero yo no voy a prohibir, porque yo quiero que sean nobles como los de Berea. Que ustedes primero corroboren en la Biblia lo que están viendo en YouTube antes de mandarlo. Hermanos, les pido encarecidamente algo. Tenemos un grupo de WhatsApp, hermanos, que están en línea. No, y quiero ser sobrio. Yo no puedo ver todo lo que suben. No puedo, yo quisiera, hermanos. Yo quisiera. El lunes capacito a unos hermanos en teología. El martes tomo mi clase de griego en el seminario. Es buena clase. El miércoles me preparo para venir aquí y doy este estudio. El jueves tengo examen de griego y entrega de tarea de griego, que la tarea, hermanos, ya creo que se va a tardar hasta 2 días en hacer la tarea. 2 días en hacer la tarea. Y el viernes doy un estudio de la mortificación del pecado. El sábado me preparo para venir para la reunión y el domingo estoy con ustedes. Gloria a Dios por esa, no es activismo, hermanos. Qué bueno que Dios me tiene ocupado. Cuando yo veo todo lo que suben ustedes al WhatsApp, sube algo que sepas que es verdadero. Y si no, y tienes duda, no lo subas. Pero yo nunca voy a decir prohibido. Porque Hechos 17:11. Porque tú tienes la unción del Santo. Porque tú te puedes dar cuenta, esto no es de Dios, esto no es de Dios. No quiero también, hermanos, que nada más suban puros memes, ¿no? Bonito día, una florecita y quién sabe qué tanto. Ay, no, suban cosas, compártalas, pero léelas, analízalas, fíltralas. Y si sabes que es verdad, compártelas. Y si no, deséchalas. Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. En la narrativa de Lucas está diciendo estos, dice estos, ¿cuáles? Los de Berea, los bereanos. Llegó Pablo, hermanos, ¿saben qué hacía? Bueno, dicen por ahí de broma. Pablo preguntaba cuando llegaba a una ciudad, preguntaba dónde estaba la sinagoga y dónde está la cárcel, ¿no? Porque después de que predicaba el evangelio, lo metían a la cárcel, ¿no? Y así pasó. Llegó a Berea, predicó el evangelio, pero los de Berea, los bereanos dijeron, espérate, no nos vamos a tragar ese evangelio que tú estás predicando. Tú eres apóstol de Jesucristo, dices, pero nosotros vamos a analizar si realmente lo que dices viene de Dios, es conforme
a las Escrituras. Hermanos, los de Berea no revisaron el Nuevo Testamento porque no tenían Nuevo Testamento. Para descubrir el Evangelio de Cristo, revisaron el Antiguo Testamento. Y ahí en el Antiguo Testamento se dieron cuenta de la realidad del Mesías que había venido y que había muerto y había resucitado. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué? Porque tienen la unción del Santo. Entonces, cuando se predique, cuando veas en YouTube algo, ahorita hay algo buenísimo del Seminario Reformado Latinoamericano del Espíritu Santo, velo. Pero aunque salga John MacArthur, de Steve Lawson, salga ahí velo a través de las Escrituras. Yo te puedo garantizar eso. Pero tú tienes que ser noble, tienes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está oyendo una herejía, ¿qué crees que dice el Espíritu Santo? ¿Qué grita desde el interior, desde el centro de tu corazón? ¿Qué dice? Mentira, mentira. Mentira, hermano, ya te echas unas predicaciones que no les aguantas ni 5 minutos porque el Espíritu Santo está gritando desde el centro de tu corazón, mentira, mentira, mentira. Oye, si no contristes el Espíritu Santo escuchando eso. Entonces, ¿por qué algunos creyentes se descarrilan para creer en enseñanzas falsas? ¿Por qué? Regresen a 1 de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, fíjate en mi entonación, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuántas veces ves la palabra o el verbo permanezco o permanecer? Nada más en esos versículos, en el versículo 24. ¿Cuántas veces? 3 veces, en distintas conjugaciones. Ese verbo es meno en el griego. Meno, permanezco. Cuando tú buscas una palabra en griego en el diccionario, no la tienes que buscar más que en la primera persona del singular. Yo permanezco, así lo tienes que buscar, no lo vas a encontrar conjugado, así, en la primera persona del singular. Pero resulta, hermanos, ve el texto, a ver si tú alcanzas a ver lo que yo veo. Lo que habéis oído desde el principio, ¿esto qué? Las enseñanzas del Espíritu Santo, ¿a través de quién? De los apóstoles. Las enseñanzas del Espíritu Santo a través de los apóstoles, y si nos vamos más atrás desde el principio, las enseñanzas de Jesucristo dadas a los apóstoles, recordadas por el Espíritu Santo, selladas por el Espíritu Santo y propagadas por el Espíritu Santo a través de los maestros bíblicos, a través de los apóstoles. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Desde el principio quién? Desde lo que dijo nuestro mismo Señor Jesucristo acerca de Él, su carácter, su mensaje. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿A qué te suena la conjugación permanecer? En esta palabra permanezca, ¿a qué te suena? Imperativo. Verbo imperativo, permanezca. ¿Qué está diciendo? Orden. Así tiene que ser. Ustedes permanezcan ahí, continúen ahí. ¿Es una qué? Exhortación. ¿Para quiénes? ¿Para los anticristos? ¿Para quiénes? Para los que tienen la unción del Santo. Fíjate,
lo que habéis oído desde el principio, permanezcan, continúen en eso, sigan en eso, sigan estudiando eso, creyendo eso, viviendo eso, permanezca en vosotros. Ahora escucha, si lo habéis, ¿a qué te suena? Si lo habéis, si es que realmente, si es que es la realidad, si es que realmente eres cristiano, porque si no lo eres, no eres cristiano, no vas a poder permanecer. Ahora fíjate, si lo que habéis oído desde el principio permanece. Ahora, otra conjugación del verbo mismo, del mismo. Menó. Otra conjugación. Ahora, ¿en qué tiempo crees que está esta otra expresión del verbo? Permanece. Te estoy haciendo lo que me hacen en el seminario. ¿A qué te suena? ¿Presente? Pues resulta, hermanos, que es un verbo auristo. Y esos verbos son muy característicos del griego. Y los verbos auristos hablan de una realidad pasada con efectos perdurables. Una realidad pasada. O sea, si en el pasado tú fuiste salvado, entonces eso va a perdurar. ¿Por cuánto? Indefinido. Perdurable. Ahora, regresemos al texto. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca, sigan, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, y si ustedes fueron puestos ahí para permanecer. Entonces, ¿por qué hay gente que se desvía? ¿Por qué hay gente que se va tras falsas doctrinas? Porque nunca fueron ahí, puestos ahí. Porque, en pocas palabras, hermanos, no son salvos. Ahora, ve, lo que habéis oído desde el principio, los exhorto a que permanezcan en eso. Si es que habéis oído desde el principio, si realmente fueron puestos ahí, permanecer en vosotros. También vosotros permaneceréis. Ahora, ¿qué te suena? ¿A qué te suena? A futuro. Entonces, este permaneceréis es un verbo futuro indicativo activo. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Una realidad segura. O sea, está diciendo, continuarán hasta el fin. Continuarán. Y tristemente, hermanos, hay gente que dice la falsa doctrina de que la salvación se pierde. ¿Y sabes cuáles son los que dicen que la salvación se pierde? Cuando no tienen la delicadeza de analizar las palabras. Aquí está diciendo que la salvación no se pierde. Está diciendo, los exhorto a que permanezcan, si es que realmente alguien los puso en el camino para permanecer. Pero si realmente están en el camino para permanecer, tenga la seguridad de que permanecerán hasta el final. ¿Por qué se desvían otros en falsas doctrinas? Porque nunca fueron salvos y fácilmente dejan de permanecer y se desvían y se van, como los anticristos. ¿Qué pasó con los anticristos? ¿Dónde estaban? Estaban entre nosotros, parecían que eran de nosotros, pero salieron de nosotros para mostrar que no eran de nosotros. Es más, vamos ahí. Primera de Juan 2, 19. Primera de Juan 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué?
Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían que otra vez permanecido. Bueno, creo que es la palabra favorita de Juan, ¿no? Quiero decirte una cosa, la palabra favorita de Juan en el capítulo 1 y capítulo 2 es permanecer. Y la palabra favorita de Juan del capítulo 3 al capítulo 5 es los que fueron puestos, los que están, los salvos. Ahorita vas a ver esa doctrina. Entonces, lo que habéis oído desde el principio, versículo 4, las enseñanzas del Espíritu Santo, permanezca en vosotros, esfuércense en ella, es lo que está diciendo. Sí, y la palabra en griego es si en verdad, o sea, es una exposición de es un cuestionamiento a la verdad. Si realmente, si en verdad lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuándo se va a desviar de la sana doctrina del Hijo y del Padre un verdadero creyente? Nunca. Pero el que no fue salvo se va a desviar, se va a ir. Y si esto es lo que aconteció con ustedes, prácticamente está diciendo el apóstol Juan, si esto fue realmente lo que hizo Cristo, la obra de Cristo en ustedes, entonces se cumplirá la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿La vida qué? ¿Hoy tienes vida eterna? Sí y no. ¿Por qué? Porque un día, si es que el Señor no viene antes, te vas a morir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar con el Señor? ¿Cuántos quieren estar con el Señor? ¿Cuántos quieren? Pues entonces, no bajes la mano si te digo, para eso necesitas morir. Ay, no, entonces no. Ya no me gustó la idea. Y luego salen hermanos con sus teorías, no, ¿cómo crees? No, si antes que venga el Señor o antes que me muera, yo tengo que hacer muchas cosas, tengo que casarme, tengo que conocer el amor, terminar mi carrera, trabajar, ser exitoso, comprarme un coche, 2 perros. ¿Qué te pasa? No, Jesús, espérate. Primero tengo que llegar a mi autorrealización. Y el apóstol Juan dijo, versículos anteriores, no améis al mundo. Ni un matrimonio se compara a Cristo, aunque sea un matrimonio hermoso, Si de repente hay jóvenes que dicen, no, primero, antes del rapto tengo que realizarme. Si realmente entiendes quién es Cristo, lo primero que tendrías que decir, Señor, ven, Señor Jesús, ven ya. Ya. Yo no sé, hermanos, si el Señor me vaya a dar nietos. Yo veo bendecidos aquí, Enrique, por ejemplo, con sus nietos hermosos, ¿no? Tiene la gran bendición. Yo la verdad no sé si voy a alcanzar a ver eso. Pero lo que me entusiasma más, hermano, más que ver nietos, es que un día voy a ver a mi Señor. Eso para mí va a ser lo mejor de mi existir. La vida eterna, hermanos, sí la tenemos, porque tenemos la promesa de la vida eterna. Y esa promesa es segura. Hermano, si tenemos la salvación segura, la promesa de la vida eterna la tenemos ¿qué? Segura. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza. Y por eso, hermanos, dice ahí en el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué? La vida eterna. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Contexto, la palabra. Para los que permanecen. Esa es la promesa. Para los que permanecen. Para los que no permanecen. Hermanos, si no leen la Biblia, ¿cuándo van a encontrar la promesa de la vida eterna? Nunca. Y hay cristianos, hermanos, que viven nada más en el hoy y el ahora. Y quieren que exigen sus promesas hoy, ahora, en el nombre de Jesús. Exacto, en este momento, que venga ahora y lo piso y lo decreto y lo declaro hoy.
y no recibo un no como respuesta a Dios. Uy, uy, uy. Y no te has dado cuenta que la plenitud de tus promesas no son para hoy, son para la vida eterna. Aquí nos vamos a enfermar, aquí nos va a faltar de repente, aquí van a pasar muchas cosas, pero tenemos esperanza de la vida eterna y en esta tierra tenemos la seguridad de que todo lo que nos pase, hasta lo malo, es para bien. Entonces, cuando te golpeen el coche, los que tienen coche, y te lo dejen como chicharrón por la parte de atrás, digas, gracias Señor, porque todo opera para bien. Y luego hay hermanos que sí, el bien es que Dios te va a cambiar el coche por uno 2022. No, hermanos, lee el contexto de ese pasaje en Romanos. El bien es que a través de las pruebas cada día te vas a parecer más a Jesús. Ese es el mayor bien y eso es lo que tenemos que hacer en esta tierra, en lo que llega la esperanza de que un día vamos a reflejar el carácter de Él, aspectos del carácter de Él. Pero momentáneamente en esta tierra tú tienes que parecerte a Cristo. ¿A través de qué? A través incluso de las pruebas. Esta palabra meno, permanezco, en sus diversas conjugaciones aparece varias veces en Primera de Juan. Te voy a pedir que hagamos rápido un recuento para que veas. Te digo, un principio de interpretación bíblica es ¿de qué habla el texto? ¿De qué habla este pasaje? ¿De qué habla este capítulo? Busca cuántas veces se repite una palabra. Y si se repite varias veces una palabra en ese pasaje, ten por seguro que de eso trata ese pasaje. Es el énfasis del autor. ¿Y el autor quién es? El Espíritu Santo. Sí, Lupita. Ya me la quemaste, hermana, la perseverancia de los santos. Dios nos prevalece, nos salva. Y como Dios nos salva, nosotros permanecemos, nos esforzamos, estamos. ¿Por qué? Porque antes Dios nos conservó, nos preservó, para que nosotros, ¿qué? Permaneciéramos. Entonces, hermanos, no es que tú eres salvo porque tú le echaste ganas. Tú le echas ganas porque Dios te salvó. Ahora sí que lo estoy diciendo así en forma bien típica para que me lo puedas entender, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo me he esforzado tanto que me tienes que salvar. No. Tú te esfuerzas porque Dios te salvó, ¿no? Eso lo vamos a ver. Y tú ya viste la doctrina, ya la viste. Ahí está la doctrina. Entonces, fíjense todo lo que hemos visto nada más analizando. La unción del santo, el ministerio del Espíritu Santo en varias facetas. Hemos visto cristología, unión hipostática. Ahorita estamos viendo ya incluso principios de perseverancia de los santos, de la elección de los santos, principios doctrinales, teología. Fíjense la palabra meno y terminamos antes de las 9, hermanos. Les agradezco la paciencia. Los falsos maestros no permanecen en comunión, no permanecen. Primera de Juan 2:19, ahí está la palabra. La palabra o el mensaje que hemos oído debe de permanecer en nosotros. Primera de Juan 2:24, la misma palabra. La unción, el Espíritu Santo permanece en nosotros y nosotros debemos permanecer en el Espíritu. Primera de Juan 2:28, otra vez la misma palabra. Pero anteriormente, hermanos, de este pasaje que estamos estudiando, en Primera de Juan 2:6, dice el apóstol Juan, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Otra vez la palabra permanecer. Luego, en Primera de Juan 2:10, otra vez, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan 2:14.
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Otra vez la palabra permanece. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Permanece para siempre. Otra vez la misma palabra. ¿Te diste cuenta de eso? Permanecer entonces es quedarse en comunión. Quedarse ahí. Y comunión es la idea principal de los 2 primeros capítulos que hemos estudiado. Quedarse, permanecer es la evidencia de ser cristiano. Pero aquel que empieza, no, yo ya me voy porque quién sabe qué, le empieza a poner un montón de pretextos para alejarse de la comunión, ten cuidado. Ten cuidado. Por eso la importancia de la membresía, hermanos. Porque esa es la puerta abierta para los que quieren permanecer, para los que quieren estar integrados. Quedarse, permanecer es la evidencia de ser creyente. Eso es el énfasis, hermanos, de los 2 primeros capítulos. Ese es el énfasis de Juan y a fin de cuentas el énfasis del Espíritu Santo, la comunión. Pero ahora fíjate, y eso es lo que vamos a ver a partir del capítulo 3 hasta el 5, la afiliación. Comunión, afiliación. Tú no decidiste afiliarte, alguien te afilió. Hay gente aquí que dice, yo decidí ser cristiano. ¿Sí hay gente? Hoy voy a cambiar, prepararé mis maletas y dejaré el catolicismo y abrazaré el cristianismo. Bueno, ¿de veras tú decidiste hacer eso? Tú no decidiste eso porque en Efesios 2 dice que tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Un muerto elige, pero Dios, que es grande en misericordia, te afilió. ¿Y te afilió para qué? Para perseverar, para permanecer. Si realmente Dios te afilió, tú permanecerás. Y si no permaneces, nunca Dios te afilió. Perseverancia de los santos. ¿Por qué perseveras? Porque Dios te preservó. Me cuesta mucho trabajo eso. ¿Por qué tú perseveras? Porque Dios te preservó. Porque Dios te afilió. Porque Dios te salvó. Y como Dios te salvó, ahora tú perseveras. Y estás ahí. Pero si Dios no te hubiera afiliado, si Dios no te hubiera preservado, tú no puedes prevalecer. Ahora creo que podrías entender, y a lo mejor me adelanto un poquito, este pasaje que tanto malinterpreta la gente de Mateo 24:12, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es que los salvos tengan que esforzarse para alcanzar la salvación. No, es que si eres salvo, te esforzarás hasta el fin. Y el amor tuyo no se enfriará. Entonces, si te fijas, aquí tenemos una doctrina maravillosa que es la preservación de los santos. Y ahí lo dejo, hermanos, porque ya me iba a meter con el tulip calvinista y todo este tipo de cosas, pero lo vemos el próximo domingo, si Dios nos lo permite, hermanos. Pero dale gloria a Dios hoy, porque si tú eres parte de y continúas a pesar de todos los problemas, hermano, te lo vuelvo a decir en 2 minutos, te lo quiero decir, la iglesia no es perfecta. No hay iglesia perfecta. Si conoces una iglesia perfecta, por favor no vayas porque la vas a echar a perder. No vayas, por favor. No la eches a perder. Toda la iglesia, hermano, está formada por pecadores arrepentidos.
No hay iglesia perfecta, pero a pesar de lo imperfecta que es la iglesia, de los problemas que pueda tener una iglesia, de los problemas que tuvo, que tiene y que va a tener, si tú continúas fielmente en una iglesia, creyendo la doctrina de Cristo y permaneciendo en la comunión con los hermanos imperfectos, porque tú también eres imperfecto, ese es el indicio de que el Señor te escogió. Entonces, cuestiónate mucho cuando tú te quieras desprender de la comunión de la iglesia. Cuestiónate mucho cuando digas, yo no quiero estar cerca de los hermanos. ¿Sabes qué? Mira, oigo, saludo y me voy. Así, pum, como cohete. Y no quiero comulgar con los hermanos. Cuestiónate mucho, porque la forma como te relacionas con los hermanos en amor es una evidencia de que Dios te escogió. Es una evidencia de que Dios te escogió. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque cada día, a pesar de lo imperfecto que somos, pero bien imperfectos, Dios nos está haciendo madurar para que nos amemos los unos a los otros. Amado Señor, te damos gracias por este estudio y gracias, Señor, porque cómo brota de Señor de tu palabra tantas realidades doctrinales, Señor. Gracias, Señor, porque entre más escarbamos, escudriñamos, hacemos exégesis, Señor, de estos textos maravillosos, más gemas espirituales, más teología, más realidades, Señor, encontramos y eclipsan nuestros corazones, Señor. Más nos entusiasman, Señor, y nos hacen ver, Señor, la realidad de la vida eterna que tú nos has dado por gracia. Gracias, Señor, porque también a través de la verdad nosotros también podemos filtrar, Señor, para que la mentira no penetre esta iglesia, Señor, y no divida esta iglesia, Señor, por medio de las artimañas del error, las artimañas de los anticristos, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te doy gracias por la vida de mis amados hermanos que están aquí. Gracias por el tiempo de comunión que vamos a pasar. Gracias por la vida de nuestros hermanos que están en internet. Y también, Señor, te pido que a los que están aquí, y aún hermanos, estoy cierto que hay hermanos que están escuchando en el transporte estas enseñanzas, que los regreses con bien al hogar y que puedan escuchar, Señor, las buenas nuevas de tu gracia, Señor, en sus hogares. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 8:30. Oramos por el café, hermano. Oramos por el café, hermanos.